En el presente video les hablaremos sobre la teoría de Marcial Lozada. Nuestro equipo está conformado por Paola Cane, Isabela La Rosa, Natalia Murillo, Yorka Quillacub y mi persona, Dayana Capobianco. Ahora hablamos un poco más sobre Marcial Lozada. Él era un psicólogo clínico muy reconocido a nivel mundial, egresado de la Universidad Católica de Chile. Y hasta el sol de hoy también se le conoce como un verdadero apasionado por la psicología. Y es que gracias a sus esfuerzos, a sus estudios y a su experiencia, logró reconocer que los métodos que utilizaba de psicología no eran suficientes para poder abarcar todo el tema de la conducta humana en interacción. De ahí que decidiera estudiar matemáticas avanzadas en la Universidad de Michigan, especializándose en el área de dinámica no lineal. Debido a ello, pudo realizar un modelo muy exitoso con solo un 8% de error, en comparación con otros modelos de otras universidades que obtuvieron un 70% de error debido a que utilizaron la dinámica lineal, la cual no es la más acertada para poder evaluar todo lo que es la conducta humana. Marcial Lozada realizó también un índice basado en las 3 variables que consideraban las empresas para poder evaluar a los equipos de alto desempeño. Estas variables eran la rentabilidad que generaban, la satisfacción de los clientes y su desempeño en la evaluación de 360. Luego Marcial Lozada decidió ir mucho más allá. Decidió llamar su nuevo descubrimiento como florecer o florecimiento. Esta era una dimensión mucho más humana. De ahí que Marcial también trabajara con solo equipos y no individuos. Tendría que trabajar con 2 o más personas. Y descubrió que los equipos podrían restarse, sumarse y multiplicarse, siendo la ideal esta última, el de multiplicarse. Y todo esto se podía realizar por un método de observación y luego un feedback para poder ayudar al equipo a mejorar conductas o también reconocer aquellas que realizaron con mucha positividad. Los datos que obtenía los recopilaba en una hora y luego los codificaba para poder ser evaluados. Esto con el fin de medir la tasa de positividad-negatividad, la cual representa la proporción de actos de lenguaje positivos sobre los negativos. Su rol es servir como factor correctivo en el equipo para que estén dentro de la lozada zone. Los actos positivos son conductas recíprocas que muestran los miembros del equipo cuando su interacción es sana. Demuestran apoyo, colaboración, confianza y aceptación. Los actos negativos son conductas irrespetuosas que tienen los miembros entre sí, como es el caso de utilizar sarcasmo y burlas. La tasa mínima para lograr florecer es de 3 positivos por un negativo y la tasa máxima teórica es de 11 positivos por un negativo. Sin embargo, este límite es un poco pasado, porque representa equipos muy melosos y en la realidad solo se han observado casos con una tasa de hasta 5.6. Los estudios realizados se basaron en la comunicación presente en el equipo, para así poder observar la interacción entre los miembros y sus comportamientos. Para esto se analizó el lenguaje verbal y no verbal de cada uno de ellos, recolectando todo lo que decían y hacían. Marcial Lozada también desarrolló la función gamma. Esta es una función matemática que al aplicarse indica un porcentaje de ganancia o pérdida según la tasa de positividad-negatividad que se presente. Durante su desarrollo logró vincularla con unos estudios que demuestran el poder destructivo y regenerativo que tienen las emociones sobre las células de la masa cerebral, descubriendo así una nueva aplicación para la función, ya que puede predecir cuánto se gana o pierde en masa cerebral según la intensidad y el enfoque que tienen las emociones. Al incidir la tasa P en la materia, se prueba según la fórmula de Einstein que dicha tasa posee un patrón energético, por lo que la misma tendrá una relación directa con la frecuencia y energía. A su vez, se evidencia que se pueden predecir ganancias a nivel cerebral en aquellos casos en que las personas logran crear ondas gamma, siendo estas las que conectan más áreas del cerebro, logrando mejorar, por ejemplo, el funcionamiento de la intuición y creatividad. Esto es mucho más profundo de lo que pensamos, y afortunadamente es algo sobre lo cual tenemos poder, porque nosotros podemos controlar cuán positivos o negativos somos. Otro descubrimiento importante es el campo emocional que los individuos crean cuando interactúan con otros.
El término más apropiado a emplear es campo porque en él se encuentran fuerzas, siendo en este caso las emociones. Naturalmente poseemos un sesgo negativo, que originó la evolución para protegernos de las amenazas ambientales. Este es de 2.6 negativos por cada positivo. Es por esto que la losada Line logra superarlo al ser de 2.9 positivos por un negativo. Cuando la gente siente miedo en las organizaciones, el sesgo negativo empieza a prevalecer. La tasa de positividad-negatividad cae bajo de la losada SON y el campo emocional se vuelve restrictivo, haciendo que las posibilidades de acción disminuyan a dos tipos de conductas: escapar o luchar. En este caso, los equipos no estarían obteniendo los resultados esperados, debido a su falta de productividad. Es fundamental entender que el manejo de la tasa es lo que permitirá mantener un campo emocional adecuado, siendo este el expansivo, en donde la misma permanece dentro de la losada SON y el equipo es productivo, lo que le permitirá alcanzar un alto desempeño. Ahora bien, hablemos sobre el tercer descubrimiento, que tiene que ver con la conectividad y con la coordinación de acciones. La conectividad de un equipo se puede entender como una red de interacciones entre las personas sobre la base del respeto y la confianza, que les ofrece seguridad a nivel interpersonal para asumir riesgos, de modo de que cada uno de los miembros del equipo pueda aportar desde su propia perspectiva, desde su propio conocimiento, desde su propia experiencia, sin el temor a ser avergonzado o despreciado por ello. Entonces, la conectividad es igual al campo emocional, pero no solo igual, hay que sumar una pequeña cantidad que tiene que ver con la coordinación de acciones. Así, si el campo emocional es igual a 20, la coordinación de acciones es igual a 1. Es decir, 95% de la conectividad corresponde al campo emocional y 5% a la coordinación de acciones. Entonces, se puede decir que lo emocional priva sobre el resto de las características del equipo de alto desempeño, pero no puede haber un EAD sin coordinación de acciones, ya que no se lograrían los objetivos, ni tampoco puede haber un equipo de alto desempeño sin el campo emocional, porque esto es lo que determina que exista. Según Losada, la conectividad también se llama nexus, y para que exista debe haber una mutua resonancia entre las personas. La resonancia es interesante porque implica que hay mutuo respeto y confianza, es decir, yo aprendo de ti y tú también aprendes de mí. Ambos tenemos el honor de enseñarnos el uno al otro. Es ahí donde esta resonancia se crea. Sin embargo, podemos observar que habitualmente las empresas concentran su trabajo en el desarrollo o en el perfeccionamiento de elementos técnicos o duros, dejando al azar la configuración de las dinámicas relacionales. Es decir, se centran en el 5% para mejorar los procesos y no en el 95%, que es una parte realmente importante. Es por ello que las empresas fallan en continuación. Pero lo esperanzador de esta propuesta es que la conectividad es el resultado de una combinación óptima de las tres dimensiones bipolares, como veremos a continuación, las cuales son patrones conductuales observables y por lo tanto pueden ser medibles, aprendidos y perfeccionados. Dicho esto, el camino para la construcción de un equipo de alto desempeño se ve mucho más transitable. Por otro lado, Losada desarrolló una estrategia para intervenir las organizaciones que quieren transformar sus equipos de bajo desempeño en equipos de alto rendimiento o desempeño. En esto consiste el meta-learning, o también conocido como metaaprendizaje, que se define como la capacidad que tiene un equipo para disolver los atractores que están cerrando las posibilidades de acción eficaz y para evolucionar a los atractores que abran las posibilidades de acción eficaz. En este sentido, es importante mencionar dos variables que fueron desarrolladas por Marcial Losada, empezando con la indagación y persuasión. En este sentido, los equipos de alto desempeño deben tener ambas partes presentes, mientras que un equipo de bajo desempeño se da únicamente por la persuasión. Por otro lado, la variable otro y sí mismo, también conocidos como el foco externo y el foco interno. Los equipos que florecen equilibran ambas partes, no solo se vuelcan hacia el otro, no se olvidan de sí mismo, pero sí dejan aquello de sí mismo que es un vuelo que les impide ver. El meta-learning significa aprender más allá de lo aprendido, dejar aquellas cosas que nos atrapan, primero descubriéndolas
y buscar otros atractores que sean tan poderosos como aquellos que nos atrapaban. Si estas variables están equilibradas, se multiplican, y como son vectores, esta multiplicación es no lineal. La variable a la que entran es el campo emocional, que consiste en la tasa positividad-negatividad. En este sentido, existen dos tipos de dinámicas. Primero está la complexor, donde la conectividad es alta. Se producen equilibrios entre otro y sí mismo, y esto a su vez produce un equilibrio entre indagar y persuadir. Es decir, este sería el estado de la dinámica de los equipos de alto desempeño. Por otro lado, el punto fijo. La conectividad en este caso es baja. El otro sí mismo estaba desequilibrado hacia el sí mismo, a su vez creando que la persuasión sea más relevante que la indagación y por tanto la tasa positividad-negatividad refleja más negatividad de lo aceptable. Entonces, el meta-learning consiste en sacar a las personas de estas dinámicas de atractores del punto fijo, en que uno se queda con pocos grados de libertad o positividad. Cuesta enormemente salir de ahí, y por eso se requiere una metodología no lineal como el meta-learning. Tomando en cuenta todo lo desarrollado en este video, se puede apreciar diversos factores que son especiales resaltar, como el propósito de Marcial Lozada, que era demostrar que los equipos de alto desempeño se pueden mejorar mediante modelos matemáticos y así se puede evaluar el desempeño de los mismos. Por otro lado, afirma que los equipos deben ser evaluados con variables más emocionales, en la sinergia del equipo y que los pensamientos negativos pueden llegar a restar el desempeño de los mismos, y por eso creó la Lozada Zone. Otro de los conceptos que relata el video es de la importancia del campo emocional, que se le llama así porque el área donde se desarrollan las actividades existen fuerzas que fomentan tanto en manera positiva como en negativa el desempeño del equipo, y este se basa en el vínculo emocional, que si se trabaja de manera armoniosa y se respeta entre sí, se pueden llegar a lograr grandes resultados. Cabe destacar que un equipo de alto desempeño tiene que tener la combinación de estos factores. Por otro lado, tenemos que el psicólogo y matemático Lozada desarrolló una técnica que es el meta-learning, que diversificó tres variables importantes como lo son la indagación y persuasión, otro y sí mismo, y la tasa de pensamientos e interacciones positivas y negativas que existen en el equipo, que estas variables tienen como finalidad medir el problema que se tenga en el equipo y las etapas que puedan tener para mejorar la situación. Tomando en cuenta todas estas situaciones y descubrimientos que ocurrieron, consideramos que esta teoría de Marcial Lozada está estructurada de manera bastante eficaz y acorde a lo que se quiere evaluar, ya que los agentes que realizan las actividades son personas, que éstas interactúan y poseen emociones, que se conectan entre los demás factores que realizan toda la tarea. Las capacidades, habilidades y conocimientos de los miembros, una meta común y una buena comunicación son indispensables. No obstante, las características del ambiente de trabajo son las que hacen la diferencia entre un desempeño adecuado y uno excelente. Por ello, sería recomendable abarcar en menor medida las características más obvias y enfocarse en profundidad en el desarrollo de aspectos como la positividad, la conectividad, apoyo y confianza. Sería recomendable realizar un diagnóstico del nivel de desarrollo de los equipos de trabajo, que permita generar una línea de base, identificar las fortalezas y los espacios de mejora de los equipos y diseñar programas o estrategias de intervención para su desarrollo. Adicionalmente, la organización debe estar en una constante búsqueda de mejores prácticas a implementar, investigar sobre nuevos métodos y estudios que permitan adaptar las estrategias, permitiendo una mayor capacidad de respuesta para solventar alguna situación frecuente o perfeccionar los procesos empresariales.